porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos hermanos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días. Nos encontramos en estos horarios justamente para poder entender más, profundizar la palabra de Dios. Es importante entonces la yikwa mía lleva yeyeta oya es ahí Ñande Yara oñe se oya caseña de pejapecue. Y bueno, queridos hermanos, ahora estamos ya en el capítulo 27 del libro del Éxodo, después de que nosotros estuvimos reflexionando este gran pedido que hace Dios a Moisés estando en el monte Sinaí. Allí en el monte, así habíamos terminado en el capítulo 26 principalmente, versículo 30, que nos decía: para la construcción de la morada tendrás presentes todas las instrucciones que te fueron dadas en el monte. Nos hace reflexionar, por lo tanto, en la importancia del templo como tal, como construcción de la morada. ¿Por qué esto, queridos hermanos? Y porque justamente con esto nos está diciendo que todo lo que se tiene o cómo se presenta la construcción del templo o la importancia del templo como tal, no es una cuestión pensada o querida simplemente por un deseo o un pensamiento humano. Eso es lo que está queriendo decir. O no es el interés simplemente de los sacerdotes en ese momento, ¿verdad?, que quieren reunir al pueblo allí alrededor del templo, sino que dan a entender la importancia de la comunidad. Y la comunidad tiene que reunirse. Y como tal, la reunión de la comunidad es para deliberar, para entender, para dejarse evaluar, dejarse llamar la atención por Dios y decir, bueno, ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo ese papel que Dios puso en nuestros corazones, en nuestras vidas, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Si estamos respondiendo a Dios en síntesis, pero respondemos a Dios en la medida en que respondemos también a la comunidad, decíamos. Son las dos piernas, a nivel personal en nuestra respuesta directa con Dios, pero también a nivel comunitario nuestra respuesta con Dios, que se canaliza y se demuestra en la propia convivencia con los demás, en la familia, con el esposo, la esposa, los hijos. Esto sería lo esencial entonces de toda esta descripción, para que nosotros tenemos prácticamente del capítulo 25, lo hace de una forma mucho más centralizada, con los tres signos del arca de la alianza, donde están los mandamientos, luego de la mesa, ¿verdad?, de la presencia, los panes de la presencia, es decir, el vínculo que se realiza entre Dios, nosotros y el pueblo, con nosotros mismos, con lo que nos rodea, y sobre todo también el de la lámpara, el templo como lugar donde nosotros nos dejamos iluminar y donde Dios nos ilumina. Ahora nosotros estamos pasando al capítulo 27. El capítulo 27 nos va a hablar del altar del holocausto, otro elemento entonces dentro de la morada. ¿Qué nos dice del capítulo 27 del 1 hasta el versículo 8? Luego harás el altar de madera de acacia. Casi siempre entonces le está mandando a hacer, ¿verdad?, de madera y de acacia, ¿verdad? Medirá 2 metros y medio de largo por 2 metros y medio de ancho. O sea que es un cuadrado prácticamente. El altar será cuadrado y tendrá 1 metro y medio de alto en sus 4 ángulos, y de una sola pieza le harás unos cuernos. Que vean, unos cuernos que hay que hacer entonces aquí. Recuerden que el cuerno de por sí significa la fuerza, ¿verdad? Esto que significa la fuerza de Dios.
Cuando nosotros después vamos a entender más adelante, capítulo 32, que viene el famoso buey Apis, ¿verdad? El buey Apis, o el becerro de oro para nosotros, una influencia ciertamente de Egipto, pero recordemos que incluso los israelitas piden que se hagan las imágenes, ¿verdad?, del buey, del toro, pero sobre todo los cuernos para ellos están significando la fuerza, pero no la fuerza del animal, no la fuerza de esa imagen. Es un símbolo, es un símbolo, es un símbolo. El símbolo de la fuerza de Dios, el símbolo de la fuerza de Dios. Cuando en otros lugares también te habla, ¿verdad?, de la tormenta, te habla del trueno, etcétera, etcétera. ¿De qué te está hablando? Y te está hablando en síntesis de la fuerza de Dios. Te está hablando entonces de lo luminoso de Dios. El viento huracanado, ¿qué significa? Y significa la fuerza de Dios, algo imparable. Cuando oigoñan de Yareco lleva, ¿cuántas veces escuchamos, no sé, el huracán, Caterina, no sé qué cosa, hay muchos nombres ahí, ¿verdad?, que aparecen. Menos mal que por Paraguay no aparecen esos huracanes, ¿verdad? Si no, Umama, Yapamana, de ¿verdad? Imagínense esas fuerzas naturales que nosotros vemos y encontramos, y es así como te está diciendo aquí. Aquí te está hablando en este momento del cuerno. Tendrá 1,5 metros de alto en sus 4 ángulos, y de una sola pieza le harás unos cuernos. Quiere decir la fuerza de Dios que se manifiesta. Después revestirás de bronce, le harás recipientes para recoger las cenizas. Atiendan todos los detalles. También palas, aspersorios, tenedores y braseros. Este es el lugar del holocausto. Coabego en síntesis, ella apuixo ojina, hola ya apuixina, holocausto. Ahí sobre el altar, imagínense, mesa cuadrada, es ahí donde se pone. Ceniza, y claro, porque hay fuego, es apuixanángola so omia. Braseros, tenedores, y cutuanángola so. Bueno, todos estos detalles. Todos estos utensilios serán de bronce, serán de bronce. También le harás un enrejado de bronce en forma de red, y en los 4 extremos de la red deberás ajustar otras tantas argollas de bronce. Luego pondrás el enrejado debajo de la parte saliente del altar, de manera que la red llegue desde abajo hasta la mitad del altar. Le harás asimismo unas andas de madera de acacia revestidas de bronce, y cuando haya que transportar el altar, las andas se pasarán por las argollas que están de ambos lados de él. Harás el altar de tablas, hueco por dentro, de la manera que te he mostrado en el monte. Hueco en el medio. Bueno, esto sería interesante. Ñemoimí ahí en Google o lo que sea, pongan un poco altar de los holocaustos. Imagen, altar de los holocaustos. Antiguo Testamento, algo por el estilo. Entonces, solamente para tener una imagen y saber cómo eran estos altares. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Charañe. La Fundación Ñande Charañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Charañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos.
Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos hermanos, estamos siguiendo con Ñandeyara Ñe. Nosotros estamos leyendo aquí y estamos hablando sobre el altar de los holocaustos. Yo les decía que sería interesante, ¿verdad?, ir mirando un poco, a ver cómo eran estos altares. Nosotros vamos a procurar y mirar un poco más sobre el comentario. La descripción del altar, de los sacrificios y del atrio se asemeja a las descripciones de los muebles y cortinas también que ya hemos presentado más adelante en el capítulo 26 principalmente. El carácter repetitivo, ¿verdad?, como que te dice, bueno, así tiene que ser, y te va describiendo punto por punto de esta narración, no debe hacernos pensar que es innecesaria. Esto es innecesario, marápico la remoí, que esto, que aquello, ahora en bayupánico, porque es realmente así, casi esto no lo leemos nosotros en las celebraciones. Pero por eso que es importante ahora estudiarlo para que nosotros podamos entender, porque está en la Biblia. Si está en la Biblia, quiere decir que esa comunidad y el autor sagrado lo ha entendido muy importante y muy necesaria, porque meter en la Biblia algo así significa que tiene su importancia, tiene su valor. Por lo tanto, desde el momento en que cada objeto presentado aquí tiene un valor ritual y simbólico que exige detallismo, tiene un valor ritual y simbólico. Pero ya subrayara que tiene un valor ritual por una parte y por otra parte el ritualismo. Es decir, es también a través de lo ritual y a través de lo simbólico que nosotros también vamos entendiendo nuestra propia religión, nuestra relación, nuestro vínculo con Dios. Es como nosotros, todos los elementos rituales que tenemos hoy en nuestras celebraciones, nos tienen que ayudar y nos ayudan, pero no para quedarnos, atención, no para quedarnos en ese objeto. Si yo tengo una vela, yo no me quedo en la vela, en esa cera, en ese pábilo y en la luz que te está mostrando la vela, ¿verdad? Sino que la vela tengo que trascender y mucho más allá. La vela, cuando nosotros, por ejemplo, entregamos en el bautismo, significa nada más y nada menos que la fe en un Cristo resucitado. ¿Y eso qué significa el Cristo resucitado? Significa que nosotros tenemos que iluminar, tenemos que alumbrar. El cristiano tiene que alumbrar, está recibiendo la luz. Yo les hago decir siempre a los padrinos, ¿verdad?, que le entregan la vela a su ahijado. Te entregamos la luz de Cristo, es decir, te entregamos nuestra propia fe, te entregamos la presencia de Dios mismo en tu vida. Péagola diseña el símbolo, pero de por sí todos los símbolos que tenemos,
todas las imágenes que nosotros tenemos, no simplemente imágenes como estatuas, también, ¿por qué? Porque nos proyectan a otras cosas mucho más importantes. Nosotros, como antropológicamente hablando, humanamente hablando, dentro de nuestra antropología, nosotros vivimos de la simbología. Atención, si yo te digo así, de ley imagina, y ese es un signo, y vos vas a condenar ese signo. Si yo te digo así, negativo. Si yo te digo así, te digo que te estoy saludando, te digo adiós, no sé. Entonces, si yo te digo así, entonces quiere decir que te estoy saludando de otra manera. Y bueno, son los signos, la simbología. Nosotros que somos seres simbólicos, es el lenguaje. Entonces, que se dejen de macanear, como decimos nosotros siempre. Eso que te dicen, ustedes que adoran estatuas, ustedes que esto, que aquello. Esto entonces quiere decir que no estamos entendiendo que la antropología, por eso que hay que estudiar primero antropología y filosofía, no hacerse pastorcito mentiroso, ¿verdad? Pensando que porque interpreto la Biblia a mi manera, sin haber estudiado ni filosofía, ¿verdad? Sin haber entendido el aspecto antropológico del hombre, lo que va bien adentro y profundo, ¿verdad? Entonces te quieren hablar de un espiritualismo, la Biblia como una cuestión espiritualista. No, la Biblia no es una cuestión espiritualista, porque entonces lo estamos volviendo en un espiritismo. Eso sí que le estamos volviendo cuando hablamos de la Biblia como una cosa totalmente desencarnada de una realidad humana. El simbolismo es esencial, toda la cuestión de la simbología. Amarápico entonces hablamos muy tanto de estos detalles y justamente porque nos da a entender elementos fundamentales dentro de nuestro camino y de nuestro proceso para comprender las cosas. Porque nosotros necesitamos de un lenguaje para manifestarnos. Cada uno necesita de un lenguaje para manifestarnos. Y no es simplemente entonces el hablar el único lenguaje. Ya dijimos tantos lenguajes, miles y millones de lenguajes. Porque después también en cada cultura existe un lenguaje. Existe una forma de expresarse, que por ahí también puede ser que entre los lenguajes en una parte signifique una cosa y en otra parte signifique otra cosa. Atención. Esto es entonces dentro de la simbología, es importante estudiarlo, entenderlo, comprenderlo, así como la Biblia tiene lenguajes propios, tiene una forma de expresarse. Eso es lo que nosotros procuramos en estos cursos bíblicos, por lo menos, de ir entendiendo. Aquí entonces decíamos nosotros, tiene un valor ritual y tiene un valor simbólico. Y por eso exige detallismo. Tenemos que entrar en estos detalles para que nosotros podamos entender qué es lo que el autor sagrado nos quiere hacer entender. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir entonces a través de todos estos elementos? Y por eso el detallismo, que alguna vez enseñamos carne. Lleva, ¿por qué? Porque te describe esto y que tiene que tener esto y un argollo y que tiene que ser de plata, de oro y tiene que ponerle aquí abajo, en el medio, etcétera, ¿verdad? Estos detalles. Pero sin embargo, que es muy importante y por eso lo deja por escrito, para darte a entender y a salvar principalmente, en este sentido por lo menos, un valor ritual. Y después también requiere que cada uno sea mencionado por separado a fin de darle el valor que le corresponde. También nosotros somos así. Algunas veces yo presento, le agradezco aquí a todas las personas que me han ayudado y han colaborado. Muy bien, muchas gracias. Entero vete allá, llevo vete allá, todos me han ayudado. Pero cuando yo digo, le agradezco, aquí por favor, fulano de tal, viene aquí, totalmente diferente. Me nombró, dice. Y si yo nombro a fulano de tal, fulana de tal, tal grupo, tal cosa, no llega. O un de, vos no me nombraste, vos no dijiste mi nombre, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque aquí está ese valor, ¿verdad?, que le corresponde. Si por similaridad en la conformación no se los describiera así tal cual, serían con razón tenidos por repetitivos y perderían entidad, o sea, no tendrían una entidad estos signos dentro de la Biblia.
que el contexto describa cada pieza, no resulta tedioso o una simple repetición, sino en individualidad y valor propio. Es el valor propio entonces que nosotros le damos a cada cosa. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañe. Seguimos con Ñande Yarañe y nosotros estábamos diciendo el valor de cada cosa, ¿verdad? Cómo se van presentando. Decíamos que no es simplemente una repetición o algo tedioso cuando nosotros comenzamos a nombrar uno por uno, sino que el texto describe en cada pieza qué cosa, su individualidad. Yo le agradezco a fulano de tal. No es que le meto, ¿verdad?, a todo en una misma bolsa, decimos nosotros, ¿verdad?, sino que en su individualidad y también su valor propio, el valor propio que tiene. Y eso entonces es fundamental y esencial, porque cuando nosotros estamos insistiendo en ciertos valores o en ciertos elementos de un objeto o de un signo, significa que vale mucho y que tenemos que entenderlo, porque detrás de ese signo nosotros encontramos valores
importantes. Los versículos 1-8 dan instrucciones sobre la construcción del altar, que se va a ubicar justamente en el atrio, fuera de la morada. Se hará de madera de acacia, habíamos dicho, y las esquinas terminarán en punta de modo de cuernos. ¿Viste? Aquí están los famosos cuernos, la fuerza, decíamos, de Dios, los cuales serán recubiertos también de bronce. Esto también es muy interesante, que recordemos que los cuernos en las esquinas de los altares eran muy comunes en la antigüedad de todas las religiones, ¿verdad? Y no un diseño exclusivo de Israel. Viste que aquí está la influencia también de las otras religiones, o sea, no es que nosotros somos los únicos y que no copiamos, o mejor dicho, que no tomamos ciertos elementos, ¿verdad?, dentro de las culturas y que ahora le damos un significado propio. En este sentido, me hace pensar un poco porque algunas veces yo escucho sobre esas famosas fiestas, ¿verdad?, de Halloween, o si no algunos también que ahora comienzan también a querer criticar esta cuestión del 25 de diciembre, que no es una fiesta cristiana, que es una fiesta pagana, que es no sé qué cosa, ¿verdad? Y bueno, esta persona verdaderamente le falta, como ya les dije hace rato, un poco de estudio de historia, un poco de antropología, un poco de todo lo que es también la arqueología, si uno quiere mirar también desde ese punto de vista. Pero el hombre, como dice el libro del Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nuevo bajo el sol. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar? Lo que tenemos que mirar no son solamente los símbolos o los signos, no nos podemos quedar, o en estas fiestas, por ejemplo, la fiesta del solsticio, ¿verdad?, del 25 de diciembre, sí, una fiesta pagana, una fiesta al sol, y claro, 25 de diciembre, que ese era un momento importante donde ellos entendían, ¿verdad?, que está entrando ahí el invierno, todo esto que estamos haciendo camino, estamos comenzando, el solsticio, bueno, el triunfo de este astro rey, digamos, ¿verdad? Y bueno, pero eso después, como era una fiesta pagana justamente, ¿qué es lo que hace el cristiano? El cristiano lo que hace es tomar estos elementos y decirle, bueno, pero ¿quién es el verdadero rey aquí que nace? ¿Quién es verdaderamente? Y Jesucristo. Y bueno, entonces hay que entender, ¿verdad? Hay que entender. Ahora le quieren dar la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Es como decir, mira un poco, es una forma como te están engañando, que había sido que Jesús el 25 de diciembre. No, pero por favor, déjense de macanear, ¿verdad?, con estas cosas, o sea, de decir las cosas por decir. Hay que entender de dónde viene. O ese famoso Halloween también, ¿verdad? Incluso, atención, que incluso algunas personas también lo entienden mal, ¿verdad? Porque dice, bueno, sí, una fiesta pagana, una fiesta de las brujas, todo lo que vos quieras, pero justamente, ¿qué es lo que hace entonces la evangelización? La evangelización lo que hace es entrar en la cultura, es decir, hay que ir pireme, porque nosotros somos parte de una historia de salvación, somos parte de elementos que existen en nuestra cultura. Pero en nuestra reflexión ahora vamos madurando y vamos entendiendo y decimos, ¿por qué yo tengo que celebrar una fiesta, esta cultura que celebra, no sé, a la muerte, o celebra a la bruja, o celebra no sé a qué cosa? Entonces, ¿qué es lo que yo verdaderamente celebro y entiendo? Celebro y entiendo las maravillas de Dios en todo caso. Y es allí donde yo le estoy comenzando a dar otro sentido a esas fiestas, otro sentido a ese aspecto cultural. Se dan cuenta entonces que esto se llama inculturación. Yo tengo que entrar, es que ir breve, tenés que entrar en la realidad del pueblo y de la gente y darle ese sentido positivo, darle ese sentido que verdaderamente no es cuestión mágica, cuestión, no sé, de muerte, san la muerte o no sé qué cosa, no, sino que al contrario. Nosotros cuando entendemos eso y cuando comenzamos a madurar, entonces de la evangelización es un tesapeá, entonces le vamos acompañando. Aquí también es lo mismo lo que nos está diciendo, ¿verdad? Desde elementos que te está diciendo, ¿verdad? Esto dice que se hará de madera y que tendrá allí el cuerno, va a terminar con los cuernos, y esto no es invención de Israel, no es una cosa nueva, sino que
el altar que se asemeja, dice, a modo de cuernos que termina, los cuales eran recubiertos de bronce. No son que por primera vez lo encontramos aquí, sino que también ya existían en otras religiones, en otras culturas. Pero claro, cuando Israel le está dando estos mismos elementos, está asumiendo elementos de otras culturas y de otras religiones, ahora sin embargo le va a dar otro significado, que es el significado, como yo les decía anteriormente, es la fuerza de Dios. En este holocausto que encontramos, a través de este holocausto nosotros estamos ofreciendo todo de nosotros, y a través de este holocausto que se está ofreciendo recibimos toda la fuerza de Dios, toda la bendición de Dios. Entonces, los signos son importantes. Si nosotros no entendemos los signos, si yo te digo así y vos pensás que yo te estoy diciendo así, entonces quiere decir que vos no estás entendiendo nada, ¿entendiste? Y algunos lo hacen así, ¿verdad? Entonces yo te estoy diciendo al pelo y sin embargo vos pensás que yo te estoy diciendo esto, ¿verdad? U otras cosas más. Entonces ya esa peana, entonces ya cuamia, ya bañan de yara, esa palabra, oye cual cañan de jamba, ella bañan de yara. Por eso es historia de salvación, como Dios entonces, además de darse a conocer, nos está hablando. Nos habla aquí a la razón para que entendamos. Pero eso entonces lo vamos bajando ¿a dónde? Aquí, al corazón. Los dos elementos tenemos que utilizar, razón por una parte y sentimiento por otra parte, pero los dos juntos. No simplemente dejarse llevar por el sentimiento, ni tampoco los otros que solamente quieren dejarse llevar por la razón. Los dos elementos somos bien complicaditos, ¿verdad? Pero tenemos que hacer esta simbiosis, es decir, el sentimiento ante lo luminoso, el comprender una manifestación de Dios, pero al mismo tiempo tenemos que dar razón de todo esto. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
estamos compartiendo hoy este programa de Misión Sed Sobrios, especialmente de los toxicodependientes. Estamos hablando en este sentido también para acompañar a nuestras familias, para acompañar también a nuestros jóvenes. Hay hermosas posibilidades dentro de un carisma que el Señor siempre llama. Es Dios, ¿verdad?, el que hace nacer verdaderamente los carismas ante las necesidades. Pero se dan cuenta que siempre la religión nos lleva a dignificar al hombre, a recuperar a la persona. Y es eso lo que la fraternidad de los pobres de Jesucristo nos proponen también. Los que vienen aquí son de la fraternidad, que están tanto en Piribebuy como en Coronel Oviedo también, como ya hemos escuchado. Bueno, Héctor, queremos escucharte un poquitito a vos, a ver, contarnos un poco así rápidamente tu experiencia, ¿verdad? Cómo te encontrabas, en qué situación, de dónde saliste, cómo conociste también la fraternidad y en qué proceso vos estás, Héctor, de todo este tratamiento también. Bueno, padre, jóvenes para los jóvenes, yo hace 3 años y medio que llegué a la fraternidad y llegué de una forma totalmente denigrante, o sea, prácticamente no era yo, ¿verdad? Perdí toda mi dignidad como persona, no me conocía a mí mismo, por ese motivo entré en las drogas, en el mundo de la adicción. Y bueno, así como habló la hermana, ¿verdad? El tratamiento se basa en 3 métodos, que es el trabajo, la disciplina y la oración. Entonces, ¿verdad? Como yo ni siquiera me conocía, ¿verdad?, que fue la causa, el motivo por el cual yo llegué a utilizar las drogas y así como decía, ¿verdad?, llegué a perder todo. Hasta inclusive soy padre de familia, tengo 2 hijos y como también compartió el compañero hace rato, ¿verdad?, de que la droga es quien tiene control total y absoluto de mi vida, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces, lo que yo pasé en ese proceso de 9 meses fue un proceso de conocimiento, ¿verdad?, conocerme a mí mismo y luego Dios fue transformando mi vida. Empecé a conocer más de Dios gracias a la ayuda espiritual que yo recibí y sigo recibiendo hasta hoy día, ¿verdad?, en el carisma de la Misión Sed Sobrios. Entonces, luego cuando culminé el tratamiento, yo me reinserté a la sociedad y fue ahí cuando yo me di cuenta de que sí tenía una misión, ¿verdad? Y algo muy importante, ¿verdad?, de que yo aprendí de este carisma es que la fraternidad vive de la caridad de la gente, ¿verdad? De que la gente aporta su granito de arena, no te pide ni un solo peso para que vos puedas formar parte de esta hermosa obra. Entonces, yo hoy en día, ¿verdad?, desde que culminé mi tratamiento, sigo haciendo mi tratamiento, ¿verdad? Porque el tratamiento es de por vida, así como compartió también el compañero Alex, ¿verdad?, de que para la ciencia la adicción no tiene cura. Entonces, lo que a mí me apetece es continuar con este tratamiento que, por cierto, es de por vida. Y mi meta es llegar al cielo, ¿verdad? Como Dios es lo que el propósito de Dios en mi vida es esto, ¿verdad? Que yo continúe y siga ayudando a más hermanos, ¿verdad?, que hoy en día están empezando, ¿verdad? Y bueno, eso, ¿verdad? Feliz y contento de formar parte de esta hermosa obra. Claro. Y tu cielo es entonces justamente ese cielo que comienza aquí. Porque entonces nosotros decimos, estaba viviendo en un infierno ahí la gente, ¿verdad? Así ¿Vos así también sentiste? Así mismo, padre. Ya conozco el infierno en vida mismo, entonces también estoy conociendo el cielo aquí en esta tierra, ¿verdad? Que por cierto sabemos bien todo, ¿verdad?, de que el mundo está criticando, rechazando constantemente a personas adictas, ¿verdad? Entonces, yo puedo dar testimonio de que sí se puede, de que también se le puede dar una oportunidad también a aquellas personas quienes el mundo, por decirlo así, de alguna manera, ¿verdad?, juzga o critica. O sea, Héctor, y decime, vos me dijiste que ya estás reinserto de nuevo. Así mismo, padre. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Sí, estoy trabajando. Por la gracia de Dios, volví a tener la confianza de todos mis familiares. Volví a recuperar mi negocio. Tengo un negocio familiar, ¿verdad? Entonces, continúo mi rutina de siempre, ¿verdad? Trabajando, dedicándome a mis hijos. Porque anteriormente, ¿verdad?, no conocía lo que
Era responsabilidad. Era la responsabilidad. Entonces, todas esas cosas Dios transformó en mi vida y hoy en día las aplico. Claro. Qué bien. Bueno, gracias, Héctor. Y vos, Mario, ¿qué nos puede contar, Mario? Ya en 2000 años de experiencia. A la pucha, ¿eh? Mi experiencia. Mira, padre, yo cuando llegué, vos me ves y soy flaquito. ¿En serio? Sí, flaquito. Pero cuando yo llegué en la fraternidad, yo llegué con 45 kilos, padre. Ya. Con Entonces, 45 más flaquito kilos. lo que Más estaba. flaquito. Te digo. ¿Cuánto tenés ahora? 47. No, pero en serio, padre, yo llegué así como todos, ¿verdad? Totalmente abatido por lo que es el consumo de las drogas, no, sin fuerza, sin ganas. Uno mismo, al estar en esa vida, pierde esa confianza de uno mismo. Entonces, llegamos en un punto de nuestra adicción en la cual nos encontramos en el fondo, ahí en el abismo mismo, donde ahí Satanás duerme, descansa, ahí mismo. El reino de las tinieblas. Sí, bebé. Qué va. Y más por el hecho de que nosotros éramos parte de ese reino. Y yo llegué en la casa también, así como Enrique comentó, yo llegué con el pelo largo. No tenía barba en ese entonces, pero sí tenía el pelo rasta. Yo era rastafari, agua en el olla. Pero fue así, primeramente yo ingresé más por el hecho de que yo me di cuenta que mi adicción estaba destruyendo mi familia. Y esa fue la gota que colmó ese vaso de decir yo solo no puedo. Porque yo varias veces intenté salir de este abismo con mis fuerzas, pero no lograba. Lo único que hacía es recaer y recaer el doble, el triple. ¿Y qué hacía? El hacerme daño a mí, hacerle daño a mis seres queridos. Entonces, yo pasé un episodio muy fuerte con mi madre, que por mi adicción, ella nunca creía lo que los demás, los vecinos o demás personas decían de mí. Siempre ponía la mano en el fuego como toda madre. Y entonces en una oportunidad... O sea, mi hijo no es drogadicto, Sí. mi hijo no está en eso, es mi mejor hijo. Sí, así mismo, así mismo. Y en una oportunidad ella le toca vivir la triste realidad de su hijo. Yo soy el menor de 14 y hermano, Fraite iba a ser padre. Igual, Padre, hermano. ¿verdad? Sí. Y entonces ese episodio fue muy fuerte porque a mi mamá yo le amo muchísimo. Y fue muy fuerte el verle a mi madre en el hospital con tubos para que ella pueda continuar viviendo. Y ahí fue que yo me di cuenta de que si yo continuaba yo iba a destruir mi familia. Y por mi egoísmo yo no quería eso. Entonces ahí yo decidí pedir ayuda. Conocí la fraternidad, llegué de esa manera totalmente demacrado. Y hoy día yo estoy acá hace 4 años y meses, ¿verdad? Libre de consumo. Yo culminé mi tratamiento de 9 meses. Ahí Dios tocó otra vez mi corazón. Sentí un llamado a dar un año de mi vida, de vivir como un religioso, vivir como un voluntario dentro de la granja. Ah, vos te quedaste en la granja. Me quedé un año más otra vez. Ya. Y la cual fue muy fructífera para mí porque al culminar los 9 meses, de alguna forma yo empecé a tener decisión hacia mi voluntad. Claro. La voluntad ya era mía. Claro. Entonces, Dios Llegaste a dominarte de nuevo. Sí, totalmente. Y a conocerme por completo. Claro. Y entonces lo que yo quería era ser de Dios. Claro. No solamente dejar las drogas y dejar la vida mundana en la cual me encontraba, sino ser de Dios. Y ser grato, por sobre todo, por lo que ella hizo. Porque su manifestación en nosotros es tremenda. Porque nosotros salimos por la calle y comentamos que somos adictos en proceso de recuperación. Se quedan la gente así sorprendida. No, vos no tenés cara de un adicto. Sí, y es tremendo porque uno se queda con un corazón lleno de gozo cuando escucha eso. Claro. Y motiva e insta. Y hoy día nosotros estamos al servicio de lo que es la fraternidad. Estamos dentro de la misión y cada uno tiene sus diversas tareas. Ya. Bueno, yo entonces, Mario, después me tiene que dar su número, porque le iba a llamar. Yo al 2x3 me vienen jóvenes, mamás, llorando, país.
ponerle agua bendita, aceite, a ver si cambia. Ay, 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 señora, mucho no vamos a hacer así. Exorcismo ya. Ay, por eso, no. Y algunos le llevan para que le saque el demonio. No, aquí es esto que ustedes están haciendo. Les felicito, muchachos. Y ahora, contame vos. Padre, bueno, para complementar más que nada, o sea, Sí. casi son siempre en común las cosas que tenemos, pero la vivencia es diferente, ¿verdad? Claro. En mi caso particular, por así decirlo, ¿verdad? Yo llegué de la misma manera, de un pozo, no llegué flaco, ¿verdad? Vos ya estabas voy a gordita, mentir, siempre fui gordito, ¿verdad? Pero ahora estoy más por el tema de la ansiedad y todas esas cosas. Yo llegué en un estado de falta de identidad más que nada. O sea, llegué porque eso es lo que hace la droga en sí, ¿verdad? Tratar de robarte tu identidad. Porque cuando vos perdés tu identidad, pues llegas a hacer cosas que no parece que no están en la ley humana, por así decirlo, ¿verdad? La primera impresión que tuve en la casa fue que estaban muy locos los frailes. En serio, sí. ¿Qué es lo que Pero te quiere hacer conmigo, decía? me llamaban la atención porque en todos los lugares que yo buscaba ayuda, se tenía que pagar. Y nosotros no teníamos plata, o sea, no somos de escasos recursos. No somos pobres, pero Claro, no tenemos lo que para significa, solventar un claro. tratamiento. A diferencia de otros tratamientos, lo que ofrece la fraternidad es Jesús y nada más Jesús. Porque imagínate venir del mundo, por así decirlo, con tus vicios y que te corten todo de una, es tremendo. Y solamente Dios puede lograr hacer lo que hace con nosotros. Es solamente Dios lo que nos puede sostener y dar ese apoyo que necesitamos. Porque, mira, Padre, afuera probé de todo, viví de todo y nunca nada me llenó. Y al pasar esto también no me fue fácil, ¿no? Los 9 meses donde vos te aislás de todo lo que a vos te gusta, te enseñan a vivir de una manera que vos nunca imaginaste vivir, creías en cosas que vos tal vez era normal para vos, ¿verdad? Y te empiezan a hacer personas, te empiezan a hacer un ser humano normal, por así decirlo, ¿verdad? Es como que de a poco vas adquiriendo un gusto así, ¿verdad? Y hoy yo no logro mantener una sobriedad sin esta base que me brinda la fraternidad, por así decirlo, ¿verdad? Claro. Y no solamente lo espiritual, también hay formaciones, ahí están los 12 pasos, Claro. están muchas cosas. Y ustedes donde entonces, nos forman. Alex, están ayudando también a otros Sí, jóvenes. forma en este parte sentido. del tratamiento y del proceso. Forma parte del Ya. proceso de recuperación, de Claro. la reinserción, el de ser gratos, como dijo Mario. Claro. Bueno, El y de eso, ayudar. y eso es justamente lo que nosotros decimos jóvenes para los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes Bueno, para los jóvenes. entonces gracias, Alex, por este testimonio usted, también rico, ¿verdad? Que estamos escuchando. Pero tenemos que ir a nuestro corte y agradecemos como siempre nosotros a nuestros auspiciantes. Gracias a ellos estamos también llegando hasta nuestras familias y a otros jóvenes. Y sobre todo en esta experiencia tan hermosa que nos están contando de esta misión Sed Sobrios, con la fraternidad de los pobres de Jesucristo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando este capítulo tan interesante. Ya estamos en el capítulo 27 del libro del Éxodo. Ya en este bebé a calcular y la Biblia, hay que leer y repetidamente leer, no solamente una vez, y más todavía estos textos que parecen así un poco aburridos, decíamos, pero sin embargo que tienen un sentido teológico muy profundo. Todo lo que está en la Biblia es por algo que está en la Biblia, ¿verdad? O sea, el autor sagrado siempre nos quiere transmitir, es un libro pedagógico, nos quiere transmitir algo, nos quiere dejar algo. Peñan de Yayqua, Mijanwa, Yepamba, Eva Peñan de Yara, o Mombe Uñan de Jamba, ella Bañan de Yaguatabaina. Eso es la Biblia, eso es la Biblia. Y entonces, ahora nos está hablando de estos elementos fundamentales, por ejemplo, lo de los cuernos, ¿verdad? Que terminará a modo de cuernos, decíamos, esta mesa del altar, que será cuadrado, los cuales serán recubiertos de bronce. El altar se asemeja a un cajón de madera de 2,25 metros de lado por 1,35 metros de alto y que lleva adentro un enrejado, dice, de bronce tiene que llevar, presumiblemente para depositar sobre él los elementos a quemar, lo que le estaba diciendo. Entonces la de altar, de modo que las cenizas caigan al suelo a través de las rejas, por eso que tiene que tener reja. Entonces es casi como estar hablando de una parrilla de asado que nosotros conocemos. Entonces ya calculamina, ya examina Google, Pepe Mañamí, entonces pidan eso, pongan ahí para mirar un poco cómo era, ¿verdad? Como una mesa, ¿verdad? Una parrilla de asado, porque aquí se quemaban, ¿qué es lo que se quemaba? Y se quemaba la carne, Entonces todo lo que era el carbón, la ceniza, entonces tiene que caer, ¿verdad? Al igual que el arca y la mesa, a sus lados también, a los lados, ¿verdad? de la mesa, tendrán las argollas por las cuales pasarán unas varas para transportarlo. O sea que están pensando todo, cómo tenemos que hacer para mover este altar. Entonces si piensan todos los detalles, argolla, ahí en los extremos, argolla, por ahí se pasa el palo, porque hipojina, pero como es algo sagrado, entonces tenemos que mirar, no hay que agarrar así de cualquier manera nomás. Se dan cuenta que nosotros hasta ahora también ciertas cosas muy delicadas, que le damos un valor grande, ¿cómo hacemos? Y bueno, y vemos todos los detalles, cómo vamos a mover esto, cómo vamos a hacer esto. Y es lo mismo, pero aquí es algo sagrado, imagínense. Entonces, ellos calculan todo y lo ven todo. Hay que poner ahí adentro argollas bien fuertes, por ahí vamos a meter unos palos como el anda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso no es que así nomás podemos agarrar. Y además hay pojina, entre estaña y moyana. Entonces ahí levantamos todos juntos y así sucesivamente, ¿verdad? Las argollas por las cuales pasarán unas varas para transportarlo. El atrio, recordemos esto, es el patio donde la morada está ubicada. Presumiblemente en su centro, ¿verdad? De ese patio
pero no tenemos información precisa al respecto, es decir, no se sabe bien dónde se colocaba. En algunas de las de los iconos, ¿verdad? O de los planos, mejor dicho, vamos a decir así, parece que era medio al costado, frente al Santo Santorum, ¿verdad? Entonces, el lugar del holocausto, entonces este altar donde se colocaba. Pero, como dice, no tenemos mucha información precisa y que se delimita por medio de cortinas, ¿verdad? Sostenidas por columnas con ganchos y bases de bronce. Su extensión es de 45 metros de largo por 22,5 metros de ancho. Su entrada será cubierta por una cortina que ocupa el centro del lado oriental. El atrio establece el siguiente espacio de santidad después de los dos primeros lugares de la morada. Aquí está. Entonces ahora estamos hablando del atrio principalmente. Y este atrio, aquí lo importante es, dice, establece el espacio de santidad, el atrio. Antes de llegar, ¿verdad? Es como una sala de espera, por decir así. Pero esa sala de espera inmensa, ¿viste? 22 metros de largo te está hablando, ¿verdad? De ancho, 45 metros de largo, imagínense, 45 metros de largo. Un salón enorme, por 22 de ancho. Te da entonces ese espacio enorme, ¿verdad? Como para ir llegando a lo luminoso, ¿verdad? Porque amo, ella ayuda con lo principal. Esto también vos te vas así en esos grandes palacios, por ejemplo, ¿verdad? O en el mismo Vaticano, cuando vos vas entrando. Es una cosa interesante cuando vas entrando en ciertos salones. Cada vez cuando vas a ir llegando más y más y más, ¿verdad? Antes de llegar allí donde te va a atender el Papa, entonces pórticos primero enormes, después llegas en salones impresionantes, ¿verdad? Entonces te va dando esa amplitud y vos te encontrás solito y vos te encontrás por una persona, por un guardia que te va acompañando hasta una puerta. Te abren esa puerta y ¿qué haré yo? Llega otro salón arejoina, ¿viste? Te da entonces eso de lo luminoso, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Quién es la persona que me está esperando, verdad? Es interesante todo esta forma de describir. Ahora, los versículos 20 y 21 de este capítulo 27 es interesante, ¿verdad? 20 y 21, que nos estaba hablando y nos decía lo siguiente. Para el otro lado de la morada, la parte que da hacia el norte, harás también 20 bastidores con sus 40 bases, ¿verdad? De plata. Eso era el 26. 20, vamos a ver, el 27 nosotros estábamos hablando. Aquí el 20 y el 21. Ordenarás, ahora nos está hablando, ¿verdad? Del candelabro. A los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el candelabro, a fin de alimentar de forma constante la lámpara. Aarón y sus hijos lo deberán preparar en la carpa del encuentro, fuera del velo que está delante del arca del testimonio, para que arda en la presencia del Señor desde la tarde hasta la mañana. Este es un decreto perpetuo para todas las generaciones de los israelitas. Mirá vos qué interesante también. Vaya para terminar. Este es un decreto perpetuo, como darle la fuerza y como decir, bueno, esto no tenemos que cambiar así nomás, porque nosotros acentuamos por una parte la cuestión del rito, el ritual, eso es lo que nos está queriendo decir, ¿verdad? El ritual, y eso es lo que tiene que continuar de generación en generación, es lo que nos tiene que ir formando. Y bueno, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Yo les invito a seguir ayudándonos, sobre todo como colaboradores de Ñandeyarañe, para que podamos hacer llegar la palabra de Dios siempre a través de los medios de comunicación, podamos hacer llegar sobre todo la palabra de Dios, pero en una forma bien estudiada, en una forma también sintética, ciertamente, no vamos a todos los detalles, pero por lo menos lo esencial de lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir como mensaje. Y les imparto ahora la bendición del Señor, y que permanezca siempre con ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por